Buenos días, hermanos. Qué bueno, otro día más de vida. Están pasando los días rápido, ¿no? Están pasando los días volando. Pero eso nos dice la palabra que los días van a ser acortados por causa de los escogidos. Eso es bueno. Dios tiene todo preparado para que nosotros procedamos a ser salvos. Para que nosotros procedamos a vivir nuestra vida en abundancia. Y quiere que hoy, en pleno mes de mayo, podamos vivir abundantemente y sin reproche, alegres, sabiendo que tenemos un Dios en los cielos que se cuida de nosotros y nos cuida y nos preserva. Lo bendigo desde aquí en el nombre de Jesús y declaro su nombre sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla en el nombre de Jesús ante Él. Padre, gracias por este día y te rogamos que haya bendición abundante para todos. Lo que escuchen este sermón y no lo escuchen, Señor Dios, seamos bendecidos con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer hablé acerca de soldado y nos inspiramos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Hoy vamos a seguir allí. Alguien por ahí me refirió de que el sermón estaba muy bonito y que de ahí podríamos sacar hasta 7 enseñanzas, pueden ser hasta más. Bueno, hay que tener en cuenta lo que nos dice la gente, ¿cierto? Cuando la gente tiene muy buenas intenciones y les ha gustado la enseñanza. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es Reina Valera. Dios ha hablado y dice así: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Lenguaje sencillo dice así: tú puedes, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Qué bonita esta palabra. Y vamos a hablar de un aspecto muy interesante, son dos cosas que tiene como característica muy particular un soldado. Y la primera es su uniforme. Su uniforme camuflado, verde o gris, como sea. Y la otra es el arma que lleva. Las dos son símbolos muy importantes, que al compararlo con un soldado de Jesucristo, un creyente, un cristiano, un discípulo de Cristo, él también tiene uniforme y también tiene arma de dotación. Su uniforme es esa investidura que coloca en cada uno de nosotros el Señor, que nos hace ver completamente diferente a los demás, pero también nos unifica los unos con respecto a los otros. Y el arma es la palabra. La palabra de Dios es el arma que debe portar el soldado, y allí es donde está la constitución para el soldado, que es la que no solamente debe cumplir, sino que hacer cumplir. Y yo quiero que miremos un pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4. Dice así: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Esa es Reina Valera. Esta versión dice así: porque está al servicio de Dios, el ministro de Dios, para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar lo merecido al que hace lo malo. En el lenguaje sencillo, miren, dice de esta manera: porque ellos están al servicio de Dios y para beneficiarlos a todos. Pero si se portan mal, pónganse en temblor, porque la espada que llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Este pasaje nos muestra cómo el servidor de Dios, comparándolo con un miembro de las fuerzas militares, no lleva la espada en vano, no lleva el fusil en vano, no lleva el revólver en la cintura para que lo miren. Si le toca hacer aplicar la ley y utilizar esa arma, lo debe hacer.
y la Constitución se lo autoriza. Es tanto, se lo ordena. Yo me acuerdo que se llama el uso de la fuerza y otros medios coercitivos. Cuando una persona está haciendo alguna canallada, está cometiendo algún delito, el arma que lleva el soldado, el arma que lleva el policía, está dispuesta allí no para adorno, no es un adorno, es para que la use. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, que el arma que es la espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12, que es la Biblia, la palabra de Dios, está diseñada para mostrarle a la gente, para enseñarle a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay una cosa bien interesante, que es lo que quiero resaltar en esta mañana, y es que ni el fusil está hecho para maltratar ni ser abusivo, ni la espada, la palabra de Dios está diseñada para maltratar, para condenar, para señalar y para dañar. No está hecha para eso. Y ese es el problema de una persona que no entiende perfectamente quién es y para qué está diseñado. Toda autoridad debe saber cuáles funciones tiene, pero también debe saber cuáles son sus límites. Hay veces que hay soldados o militares, policías que abusan de la autoridad, que abusan de ese uniforme, que abusan de esa arma que portan en la cintura y a veces se hacen creer que son más fuertes, que son más varones, que son más... Y eso es lo que molesta a veces a la gente y realmente eso es lo que maltrata a la gente y los hace ver como personas atarbanes. Y a veces uno oye comentarios horribles de las fuerzas militares. Pero no son todos. Yo digo con sinceridad que la gran mayoría, más del 99% son personas correctas, porque en las academias, en las escuelas fueron bien formados y las fuerzas militares tienen muy buena estructura frente a eso. Así pasa con los cristianos, hermano. Hay gente que habla mal de los cristianos porque viven jactándose que son mejores que los demás, que son más santos, que son más puros, pero eso es mentira, no todos somos iguales. Hay personas que lo hacen por ignorancia, por brutalidad. Pero cuando Dios le inviste a uno esa autoridad tremenda, suprema, de parte de arriba del Señor, eso es para salvar. Mire que ahí ese texto dice clarito que las autoridades están diseñadas para hacer el bien, para cuidar a las demás personas. Dios nos envió y nos invistió de autoridad para cuidar, para reconciliar al mundo con Él. Nosotros somos y tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos embajadores de Jesucristo, así dice la Biblia, que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer con la espada, con esa autoridad que nos dio Dios, es ser como Cristo fue. Cristo no vino a condenar, Él lo dice clarito, yo no he venido a condenar a nadie. Yo he venido a que el mundo sea salvo por mí, dijo Jesucristo. Si somos sus discípulos y portamos esa autoridad que es la palabra de Dios, tenemos que mostrarla como algo que salva, que cuida, que preserva, que lleva, es un puente. La palabra de Dios es un puente que lleva a la gente a conocer la verdad, que es a la apóstola que nos lleva a ser libres. Es la palabra de Dios la que nos lleva a conocer a nuestro Dios, al verdadero, al que está sentado en el trono, que no quiere condenar a nadie, que tiene la paciencia suficiente para esperar para que todo el mundo se arrepienta y proceda al arrepentimiento y a la salvación. Por ende, yo como soldado de Jesucristo tengo una obligación tremenda con esa investidura que Dios me ha puesto, y es salvar, es liberar, es bendecir, es consolar, es edificar. No me puso Dios para juzgar ni señalar a nadie. Los soldados y los policías no fueron diseñados para que castiguen a nadie ni manden gente a la cárcel. Solamente mantienen preservando la constitución política de Colombia dentro de Colombia. Bendigo a todos aquellos en este momento que entienden perfectamente cuál es su misión, cuál es su propósito en la tierra. Los bendigo, porque a eso es que fuimos llamados, a ser mensajeros de Dios. La Biblia dice que son bendecidos los pies que llevan el mensaje de la palabra, que son una bendición los pies que transportan la palabra. Ellos no se pueden convertir en lazos del diablo. De todas maneras, que Dios nos bendiga este día y que este mensaje cale en su corazón, porque ya caló en el mío. Y espero que este mensaje le lleve consuelo, le lleve paz y le lleve tranquilidad y que estamos haciendo lo que es correcto. Dios me le bendiga y Dios le guarde.